comorbilidades en el entendido de que los pacientes en falla cardíaca y ustedes que son los expertos saben que distan mucho de ser pacientes simples. La mayoría, la regla es que sean complejos. Vienen llenos de comorbilidades y vamos a ilustrar eso con un interesante caso clínico, pero antes voy a presentar a la doctora Eunice Tavares, quien es cardiólogo, especialista en falla cardíaca de la República Dominicana, quien nos ilustrará con este caso clínico que evidencia las comorbilidades del paciente en falla cardíaca. Eunice, te escuchamos. Ok. Buenas noches, para mí es un grato placer poder compartir con cada uno de ustedes. Si no me escuchan o algo, me avisan, por favor. Voy a compartir mi pantalla de una vez. Me avisan si se ve, por favor. Sí, se ve súper, solo falta ponerlo en modo así mismo presentación. ¿Ya llegó? Ok. Está, pero no en modo presentación. Yo lo puse en modo presentación ya. No sé por qué no sale. Dale de nuevo. Ahora sí. Todavía, Mira, aquí está el modo presentación. Ay, ay, pero igual ay. es, Ahí la puse de nuevo. No se ve. no. Dale a que avance para ver, Eunice. No cambia. No cambia tampoco, ¿no? Eso Si tú quieres salir, entra otra vez. es lo que voy a hacer. Ya le di otra vez. Sí, está como si sí. Dale a ver si pasa, porque al final creo que tampoco ahorita pasaba. No pasa. No pasa, ¿verdad? Digo, Si tú, no, aquí, aquí ahí dice pasa. en mi computadora sí, porque no sé si ustedes lo pueden ver. No, no sé si soy yo, alguien más, quizás. Bernardita, lo estás viendo como modo presentación? Sí, también en modo presentación. O sea, Ah, perdón, no en modo presentación. ok, exacto. Mm, Y yo le voy a compartir. Ahora sí. ahora sí, súper. Bueno, Te disculpen los escuchamos. inconvenientes. Vamos a dar inicio de una vez a este webinar de caso cardio. Para mí es un placer compartir con cada uno de ustedes y en este momento vamos a presentar lo que es la falla cardíaca en un paciente con múltiples comorbilidades. Quise llamarlo un caso clínico complejo porque es lo que es un paciente con falla cardíaca que tenga diferentes comorbilidades, como es el caso que vamos a presentar a continuación. No tengo ningún conflicto de interés y vamos a dar materia iniciando diciendo que aunque es una enfermedad en sí, la insuficiencia cardíaca se asocia a múltiples comorbilidades que pueden influir tanto en el diagnóstico, tratamiento, pronóstico, con un impacto significativo en lo que es la calidad de vida de los pacientes. A propósito de esto, tenemos el caso de este paciente masculino de 48 años de edad, natural y residente de Santo Domingo, soltero, sin hijos, retirado de su ocupación de chofer. El mismo acude a la emergencia de nuestro centro u hospital con un cuadro de disnea en reposo, ortopnea, edema de miembros inferiores, ascitis, aunado a náuseas y vómitos. Cabe destacar en la historia de la enfermedad actual que el paciente presentaba un cuadro clínico de más de 3 semanas, con una progresión significativa de lo que es la disnea y el edema, llegando inclusive a llegar a anasar. Este también es importante mencionar que estuvo en otro centro de salud donde fue manejado sin presentar mejoría, por lo que decide acudir a nuestro centro. La revisión por sistema, además de los síntomas y signos antes mencionados, presenta también disnea paroxística nocturna y palpitaciones. Antecedentes personales significativos como una diabetes mellitus tipo 2 de 1 año de diagnóstico, hipertensión sistémica de aproximadamente 3 meses de diagnóstico previo a su llegada al centro, enfermedad renal, la cual no especifica, que fue mencionada en el ingreso del centro anterior sin hacer especificación del tipo ni qué había sucedido. La medicación que recibí al momento de nuestro ingreso fue bisoprolol de 5 miligramos una vez al día y insulina glargina 14 unidades en la mañana. Los signos vitales al momento de su ingreso, 140-90 milímetros de mercurio con 85 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, 20 respiraciones por minuto con una saturación a aire ambiente de 97%.
Al examen físico como datos principales o importantes, presenta palidez generalizada, un ápex visible y palpable en el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior a nivel del tórax, ruidos cardíacos que estaban regulares con un soplo sistólico a nivel de ápex para foco mitral. Pulmones con un murmullo disminuido en ambos tercios inferiores con crepitantes bivasales bilaterales. A nivel de abdomen, presencia de líquidos asíticos, lo que lo hacía globoso, y también una hepatomegalia palpable. En miembros inferiores, 13 cruces de edema y manchas hipercrómicas bilaterales. Dentro de los laboratorios realizados, presentamos como dato importante una anemia, en ese momento con 11 de hemoglobina y 33.3% de hematócrito, microcita hipocrómica con un BCM en 70 y un HCM en 22. La glicemia en ese momento, al azar, en horas ya de la tarde, 150 miligramos sobre decilitros, una creatinina elevada en 2.63 miligramos sobre decilitros, para una tasa de filtración glomerular de 31 mililitros por minuto por cada 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Presentaba también un boom en 68, una hiponatremia en 127, una hipercalemia en 5.8 de potasio. También presentaba una hemoglobina glicosilada elevada de 9.40%, albumina baja con 2.50, las transaminasas elevadas, tanto la ST en 56 como la LT en 98. A nivel del examen de orina, como dato importante, presenta proteinuria o albuminuria de un cruz y como pueden ver ahí la radiografía de todas presenta una cardiomegalia que no es totalmente medible por la proyección de la radiografía, un motor cáustico que parece estar un poquito prominente, tiene cefalización del flujo y engrosamiento pariliar bilateral y también derrame pleural. Se realiza un electrocardiograma en el cual se visualiza un ritmo sinusal, datos a favor de crecimiento de la aurícula izquierda, así como también datos de bajo voltaje a nivel de las bipolares, poca progresión de la R en cara tanto inferior como anteroseptal y trastornos de la repolarización asociados. En la sonografía abdominal que se le hizo en un momento de su ingreso en la emergencia tenía cambios parenquimatosos renales bilaterales, hepatomegalia, barro biliar, derrame pleural bilateral y líquido orivo en la cavidad abdominopélvica. Se realiza un ecocardiograma transtorácico que evidencia un ventrículo izquierdo dilatado con un volumen volumen sistólico de 4.8 con un diastólico 5.7, con hipoquinesia generalizada, presencia de contraste espontáneo, como podemos ver en el ventrículo izquierdo, una disfunción sistólica severa con una fracción de eyección en 21%, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo grado 3 para un patrón restrictivo, dilatación vía auricular, regurgitación mitral leve, tricuspidia mínima y un derrame pericárdico leve. Otros laboratorios importantes mencionados se le realizaron marcadores virales que estaban negativos, un dímero de elevado en 4.831, un NT-proBNP en 5.547, con troponinas en 10.5, tenía la T3 total baja en 0.69 con una TSH normal y demás parámetros de la tiroides en parámetros dentro del rango de normalidad. Un hipertrigliceridemia con 185 miligramos sobre decilitros y un LDL en 106 con un HDL en 31. En vista de la anemia microcítica hipocrómica también y con el dato de falla que el paciente presenta, se le hizo un perfil férrico, un hierro en 10, un porcentaje de saturación en 5 con una transferrina en 170 y ferritina en 389. Otros auxiliares realizados como tiroides, doppler arterial en inferiores y venosos resultaron sin patología aparente al momento de la realización de dichos estudios. Aquí pueden ver la evolución, quise poner la evolución que tenía el paciente de la hemoglobina y el hematócrito. Tuvo momentos en que fue en descenso durante el transcurso de su ingreso y también sin presentar ningún dato de sangrado. Y aquí en la otra parte pueden ver cómo se comportó la creatinina en conjunto con la tasa de filtración glomerular que está en la parte en paréntesis, el potasio y el sodio, que había iniciado el sodio hiponatremia 127 que fue evolucionando y el potasio que fue presentando fluctuaciones al igual que la creatinina. Se egresó en dicho momento con la terapia fundacional, sacubitril en 100 miligramos cada 12 horas, empaglifosina 10 miligramos, lepregenona 25 miligramos al día y bisoprolol de 2.5 más bióticos de asa con la intención de ir disminuyendo a medida que fuera mejorando y también un anticoagulante oral, en este caso fixaban 5 miligramos 2 veces al día. ¿Qué pasa? El paciente a los 12 días, se había citado a los 15 días para la consulta de falla cardíaca, sin embargo reingresó a los 12 días con igualmente disnea, edema en los inferiores, ascitis, y resulta que no pudo comprar el tratamiento de manera adecuada por cuestiones económicas, también no llevaba adecuadamente las dietas sugeridas y no acudió a tiempo a la cita programada, perdón, fue citado a los 7 días, pero entonces antes de eso, como no fue a la cita, ya a los 12 días él se encontraba en la emergencia nuevamente
descompensado con todos los síntomas anteriores, con mayor aumento del NT-proBNP, nuevamente con mayor aumento de la creatinina y los demás comorbilidades sin control alguno. Entonces, ya para poner en contexto este caso, para las siguientes conferencias, si observamos nuestro paciente, este presentaba comorbilidades múltiples, como es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, dislipidemia, en este caso hipertrigliceridemia, también presentaba alteración de la tiroides con una T3 total baja, que puede ser a un síndrome de tiroides enfermo o no, eso lo vamos a valorar más adelante. También la hipercalemia, hiponatremia, anemia, en este caso con ferropenia, enfermedad renal, inclusive alteración de la función hepática. Y es que las comorbilidades son comunes en esos pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que hace que si no controlamos adecuadamente las mismas, se empeore el pronóstico. Por lo cual es muy importante el manejo integral y multidisciplinario en esos pacientes para abordar adecuadamente las comorbilidades y mejorar los resultados de los pacientes. Es todo por mi parte. Muchísimas gracias y no se muevan de ahí porque seguimos con las conferencias muy interesantes sobre comorbilidades en el paciente con falla cardíaca. Ok, muchas gracias, doctora Tavares, por ese caso ilustrativo y ejemplificador de lo que suele ser una visita, ¿cierto? Y un análisis de un paciente con insuficiencia cardíaca. A continuación vamos a dar inicio a las conferencias. Vamos a empezar con el doctor Enrique Ferman. El doctor Ferman es miembro del comité ejecutivo de CIFACA, es exdirector del Consejo de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Argentina de Cardiología, jefe de falla cardíaca de la Clínica de Basterrica en Buenos Aires. Y el doctor Ferman nos va a hablar de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Adelante, doctor Ferman. Bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Confírmeme por favor que se ve bien la imagen. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Particularmente creo, y supongo que la mayoría debemos compartir este pensamiento, que la insuficiencia cardíaca es la más clínica de las enfermedades de la cardiología. Y esto lo digo no solo por la riqueza semiológica que tiene el paciente con insuficiencia cardíaca, sino también por el hecho de que coexiste con múltiples otras patologías, lo que, como bien estaba comentando la doctora, nos obliga a una visión integral del paciente. Y hay un dato paradójico. En la medida que mejoramos el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, aumentamos la sobrevida y en consecuencia aumentamos la probabilidad de que adquieran otras enfermedades que, si somos cardiocéntricos, las denominamos comorbilidades. Y esto naturalmente nos exige a aprender de nuestros colegas no cardiólogos y a interactuar con todo el equipo de salud. Dentro de todas las comorbilidades que comentó la doctora y todas las demás, la falla renal ocupa un lugar preponderante. Fíjense ustedes que aproximadamente 1 de cada 4 pacientes con insuficiencia cardíaca va además a tener compromiso de la función renal. Pero resulta que no son dos patologías aisladas. Hay una íntima vinculación tanto del punto de vista fisiopatológico como del punto de vista epidemiológico y como también podemos discutir del punto de vista terapéutico. Lo primero que sabemos es la interacción hemodinámica clarísima. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca va a tener congestión, va a tener hipoflujo. Todo esto va a dificultar el trabajo del riñón y a la vez el riñón va a generar retención de líquido, trastornos hidroelectrolíticos y todo esto naturalmente va a comprometer la función cardíaca. Pero hoy por hoy podemos ir un paso más. Este camino del síndrome cardiorrenal, si bien ya previamente se hablaba, el que más lo contextualizó es el doctor Claudio Ronco, que ya en el año 2008 habló de diferentes tipos de síndrome cardiorrenal, si comenzaba siendo un problema cardíaco y luego derivaba en un problema renal, o a la inversa, empezaba con un problema renal y luego derivaba en un problema cardíaco, si era agudo o crónico, o si en realidad ambos respondían a un mecanismo preexistente. Particularmente, entiendo que si bien esto marcó una etapa,
hoy por hoy esta etapa la estamos superando, porque fíjense ustedes qué interesante cómo cada una de las patologías predispone a la existencia de la otra, y permítanme incluir al hablar de cardiorrenal también el concepto de cardiorreno metabólico, donde últimamente estamos incluyendo también a la obesidad o a la adiposidad, pero además, y ya previamente, incluimos a la diabetes. Y es interesante cómo cada uno mutuamente predice la aparición de las otras patologías, lo cual nos puede invitar a reflexionar de si en realidad no son diferentes expresiones temporales de una enfermedad preexistente resumida en la presencia de inflamación, que se expresan fenotípicamente en distintas etapas. Es decir, que a lo mejor esa clasificación de tipo 1, tipo 3, etcétera, no es en la mayor parte de los casos que se establece. En muchos casos es difícil discriminar si el paciente comenzó con un problema renal o con un problema cardíaco, y en la mayoría de estos casos empezó con un problema inflamatorio preexistente que terminó condicionando la aparición de todas las otras patologías. Y si vamos a hurgar un poco más en los mecanismos fisiopatológicos, hay algunas características comunes, me pueden decir, y entiendo que con razón, que es más prevalente en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que con fracción de eyección reducida, aunque en este contexto también existe la inflamación, la activación neurohormonal, más visible al menos en la fracción de eyección reducida, y la insulinoresistencia. La conjunción de estas patologías va a favorecer el desarrollo de daño vascular a través de la disfunción endotelial, disfunción celular que se expresa fundamentalmente por una alteración en la capacidad que tiene la célula de generar, de producir energía, pero también en la dificultad que tiene para deshacerse de los residuos tóxicos, y algo común a la diabetes también, pero fundamentalmente a la insuficiencia cardíaca y a la enfermedad renal, que es la retención de líquido y los trastornos electrolíticos. Todo esto se traduce en un compromiso epidemiológico, donde fíjense ustedes que en el registro de pacientes con insuficiencia cardíaca, más de la mitad de aquellos pacientes que la padecen van a tener al menos enfermedad renal o diabetes, y muchos van a tener la conjunción de ambas patologías. La presencia de una o dos comorbilidades se asocia progresivamente con peor pronóstico. Y si nos limitamos a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y a la diabetes y a la enfermedad renal le agregamos la enfermedad ateroesclerótica vascular o cardiovascular, fíjense ustedes cómo prácticamente 90% de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada van a tener alguna otra de estas tres enfermedades que les relaté. Lo que parece claro, ciñéndonos al riñón, que la presencia de enfermedad renal crónica se asocia con peor pronóstico, y esto impacta más en el paciente con fracción de eyección preservada, probablemente porque el pronóstico es pobre en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, más independientemente de la fracción renal, de manera que el peso de la enfermedad renal es mayor en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Claramente, los pacientes con enfermedad renal son pacientes más enfermos, enfermos más graves, tienen peor pronóstico, pero hay otro dato más que contribuye a que estos pacientes tengan peor pronóstico, que es la limitación al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La enfermedad renal per se es un problema, pero duplica el problema porque nos limita
el aprovechamiento del tratamiento farmacológico. Bien, ¿cómo condiciona la enfermedad renal crónica el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Fíjense ustedes que la gran mayoría de la evidencia la tenemos en pacientes con función renal conservada o con un deterioro que no llega al estadio 4, de manera que en general la información que tenemos de los más graves es más limitada. ¿Qué pasa con el sacubitrilo valsartán? Independientemente de la categoría CADIGO donde se encuentre, bajo, mediano o alto riesgo, siempre dentro de los criterios de inclusión del estudio PARADEM, 30 mililitros minuto o más, el sacubitrilo valsartán es beneficioso independientemente del filtrado glomerular. Con los ICGLT2 pasa lo mismo. El beneficio de los ICGLT2 trasciende la función renal. Con cualquier valor de filtrado glomerular, con la empagliflozina por encima de 20, con la dapagliflozina por encima de 25 o 30, siempre hay beneficio independientemente de la función renal. Y en general podemos decir que cuando el filtrado glomerular es de 30 mililitros o más, tienen indicación de recibir los tratamientos sin que la función renal constituya una indicación. Por debajo de estos valores tenemos que ser mucho más cautos, probablemente con los ICGLT2 es con el grupo de drogas en las cuales mayor evidencia tenemos, y acá creo que vale resaltar la importancia del trabajo mancomunado junto también con los nefrólogos. En consecuencia, dentro de los criterios de inclusión de los estudios, es decir, dentro de la evidencia que disponemos, la función renal no condiciona la eficacia del tratamiento. De todas maneras, a menos filtrado glomerular, menos evidencia. Creo que debemos destacar que la vida real no está adecuadamente representada por los pacientes incluidos en los estudios, de manera que muchos pacientes con los que nos enfrentamos vamos a buscar la literatura y no están representados. De todas maneras, como concepto, salvo casos extremos, no es conveniente suspender el tratamiento. Cuanto peor es la función renal, más cercano tiene que ser el seguimiento. De todas maneras, no esgrimir la insuficiencia renal para justificar la inercia terapéutica, que es tan común, entre otras causas, por la limitante en el tiempo que tenemos. Recuerden que la enfermedad de insuficiencia cardíaca es una enfermedad que progresa por debajo del radar, de manera que el hecho que el paciente clínicamente no lo veamos bien no significa que la enfermedad siga progresando. Último párrafo para hablar de que la mayoría de estas drogas generan en un primer momento una caída, lo que se conoce como dip, en el filtrado glomerular. Y esto es consecuencia de que la mayoría de estas drogas o bien producen vasoconstricción de la arteriola aferente o vasodilatación de la arteriola eferente, con lo cual la presión de filtración cae y en consecuencia el filtrado glomerular disminuye, lo que paradójicamente significa un efecto nefroprotector. Fíjense ustedes que la caída inicial en el filtrado glomerular de ninguna manera predice que este deterioro va a seguir perpetuándose a medida que continuamos el tratamiento, y es más, cuando discontinuamos el tratamiento, en este caso con ICGLT2, la función renal se va a recuperar con creces. Es decir, que la caída de la tasa de filtrado glomerular es un fenómeno funcional, pero no estructural. Es interesante cómo aquellos pacientes que tienen una caída inicial, no más del 30% en la tasa de filtrado glomerular, van a tener mejor pronóstico cuando reciben, en este caso, gliflocinas. No tenemos del todo claro si es porque se produce esa disminución de la filtración glomerular o de la hiperfiltración, o porque nos indica que la medicación está teniendo efecto. ¿Cuánto es en términos reales el porcentaje de pacientes en quienes decae
la tasa de filtrado glomerular. Si lo comparamos con el placebo, vemos que es alrededor de un 20%, y deterioros severos del filtrado glomerular es una dosis, una cantidad mínima. Fíjense que es menos del 1%, y siempre que el paciente cae en una forma desproporcionada el filtrado glomerular, tenemos que pensar en otras causas. Si el paciente no está infectado, si el paciente no recibió contraste, qué otras drogas está recibiendo, si no está con bajo volumen minuto, y no quedarnos en que la gliflozina o la finerenona le produjo una violenta caída del filtrado glomerular. En general, las drogas, y en este caso los ISGLT2, no aceleran y en muchos casos enlentecen la pendiente de deterioro inexorable del filtrado glomerular. En relación con la finerenona también produce una caída inicial y luego se mantiene estable, y es interesante cómo sí reducen la proteinuria. Para finalizar, el deterioro de la función renal es prácticamente inherente, es condición incluida en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Resulta que la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal comparten mecanismos fisiopatológicos y en muchos casos también comparten alternativas terapéuticas. Una disminución moderada de la tasa de filtrado glomerular, en general como límite 30%, es esperable y no es expresión de deterioro de la función renal. Es una adecuación hemodinámica. El riñón no está más enfermo. Ante la disminución del filtrado glomerular, es necesario, es mandatorio, un seguimiento más cercano, pero fundamentalmente tratar de no discontinuar los tratamientos beneficiosos de la insuficiencia cardíaca. Siempre mantener una actitud proactiva y evitar la inercia terapéutica. Y finalmente, como bien comentaba la doctora en la presentación del caso clínico, fomentar el trabajo interdisciplinario para optimizar el manejo de los pacientes. Muchísimas gracias. Súper excelente presentación, doctor. La verdad que es súper práctico los puntos para estos pacientes, sobre todo nosotros en República Dominicana, que tenemos un 35% de la población hipertensa y que prácticamente todas las fallas llegan ya con deterioro y con insuficiencia renal, pues sus puntos son sumamente interesantes. Y vamos a continuar con este webinar y ahora me corresponde presentar al doctor Alex Rivera desde Colombia, que nos va a estar presentando, ¿verdad?, acerca de lo que sería el abordaje de la insuficiencia cardíaca en una población cada vez más creciente, los pacientes envejecientes, los ancianos, nuestros adultos mayores, qué hacer, hasta dónde llegar. El doctor es cardiólogo, internista y además tiene máster en insuficiencia cardíaca, en ecocardiografía clínica, tiene entrenamiento en epidemiología también y pertenece a lo que sería el comité ejecutivo de CIFACA. Doctor, le escuchamos con su presentación. Muchas gracias, doctora Pineda, por la presentación, por la invitación. ¿Se ve bien ahí la presentación? No está en modo presentación aún. Ahora sí, súper. Sí, ok, listo. Bueno, buenas noches a todos. Continuando con este webinar de CIFACA y la Sociedad Dominicana de Cardiología, vamos a hablar sobre un tema que es fundamental, que es la insuficiencia cardíaca en el adulto mayor. Sabemos que la población, cada vez en todos los países a nivel mundial, pues hemos visto un viraje de la población hacia una población adulta mayor, en la cual nos vamos a ver enfrentados a estos pacientes. Son mi conflicto de intereses que no interfieren con los mensajes que les quiero transmitir. Y con respecto a la parte de epidemiología, sabemos que la insuficiencia cardíaca pues, es la principal causa de hospitalización en los pacientes mayores de 65 años, y a partir de los 60 años sabemos que tanto la prevalencia como la incidencia de la insuficiencia cardíaca va en aumento. En esta les quiero mostrar la parte de la prevalencia, en la cual se puede observar que a partir de los 60 años hay un aumento Me en la parece que no prevalencia. están cambiando las diapos. Estoy en donde dice prevalencia de insuficiencia cardíaca por edad y sexo. Yo veo la primera, no sé el resto. Ahora sí, epidemiología. Ahora sí. ¿Sí? Ahí está prevalencia de insuficiencia cardíaca.
Ok, listo. Entonces, quería comentarles entonces que en esta gráfica podemos observar el aumento de la prevalencia a partir de los 60 años, tanto en hombres y en mujeres, siendo un poco más marcado a nivel de mujeres. Como podemos observar, en los 80 años o más, esa prevalencia puede llegar hasta 11,5, mientras que en hombres 8,6. Pero el mensaje es que tanto en hombres como mujeres, esa prevalencia aumenta, al igual que la incidencia también a partir de los 75 años hay un aumento de la incidencia, siendo un poco más marcado a nivel de los hombres, llegando casi hasta un 42 en ese caso por 1.000 personas año. Entonces, definitivamente es una enfermedad que compromete a los adultos mayores más que la población joven. Y los pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca son de muy alto riesgo cardiovascular, lo sabemos, siempre lo leemos y nos comentan, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa de ese riesgo aumentado en la población anciana? Entonces, un punto es los cambios que ocurren con el envejecimiento. Sabemos que hay un aumento de la rigidez arterial, de la presión de pulso, y esto va a llevar entonces a un aumento de la presión diferencial, de la presión sobre todo sistólica y con una sobrecarga de presión a nivel del ventrículo. Sabemos también que la estructura tanto del miocardio como las paredes vasculares van cambiando con un aumento del tejido fibroso, con un aumento de las células inflamatorias y con aumento de las fibras de colágeno que van reemplazando a los miocitos. Y los pocos miocitos que quedan allí indemnes realmente se van hipertrofiando también. Entonces, estos cambios estructurales que ocurren con el envejecimiento predisponen entonces al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Otra causa de riesgo mental de estos pacientes es el peor perfil clínico. Estos pacientes tienen un alto porcentaje de comorbilidades. Se considera que hasta un 60, hasta 2/3 partes de los pacientes pueden tener dos o más comorbilidades y hasta un 25% de los adultos mayores pueden tener seis o más comorbilidades que pueden ser desde la diabetes, EPOC, hipertensión arterial, enfermedad arterial periférica, enfermedad coronaria, enfermedad renal, como lo mencionó el doctor Feldman, fibrilación auricular, depresión u obesidad. Y todo esto, este cóctel de comorbilidades, pues aumenta el riesgo de estos pacientes y como vamos a ver, pues también interfiere con el tratamiento y con los efectos adversos de esto. Entonces, a medida que en esta gráfica podemos observar, en la línea negra representa 0,1 comorbilidades, en la línea azul 4,8 comorbilidades, como pueden observar, a medida que hay mayor comorbilidades, pues los eventos de mortalidad aumentan en esta población, de ahí que sean un peor perfil clínico en estos adultos mayores. La fragilidad es un punto importante, como vamos a ver en este grupo de pacientes, y digamos que considera que es un predictor independiente de aumento de mortalidad en este grupo de pacientes, como pueden observar en esta gráfica, y les ha representado fragilidad con la línea amarilla, ausencia de fragilidad con la línea azul, y aquellos pacientes que tenían fragilidad tienen una sobrevida menor que aquellos pacientes que no tenían fragilidad, y como podemos observar aquí en la tabla se observa que es un predictor independiente, inclusive más poderoso que por ejemplo, otras variables que consideran aquí. Entonces, la fragilidad siempre hay que tener en cuenta en estos adultos mayores, y recordemos que la fragilidad es un síndrome clínico que ocurre generalmente en el envejecimiento y se caracteriza por una disminución de la reserva fisiológica ante una situación de estrés y constituye un estado de vulnerabilidad que conlleva mayor riesgo de un resultado adverso. Entonces, siempre en estos pacientes adultos mayores tenemos que valorar la fragilidad, no solamente en pacientes con insuficiencia cardíaca, en general, siempre que estamos ante el frente a un adulto mayor, tenemos que valorar las escalas de fragilidad. Estas son las más utilizadas en insuficiencia cardíaca, la escala española FRAI, que contiene estos parámetros, y hay otra, la escala de fragilidad clínica también, que también se utiliza mucho. Entonces, siempre tenemos que valorar la fragilidad y de acuerdo a eso mirar el contexto clínico del paciente. Hay unos retos en el manejo de estos pacientes, generalmente son pacientes que son crónicos de alta complejidad. Esta es la pirámide de complejidad, en la cual acá en la punta es el paciente sano o con un proceso agudo, pero generalmente los adultos mayores están en esta base que es el crónico con alta complejidad. Y eso conlleva que el paciente sale de una hospitalización y muy probablemente va a regresar al mes, por ejemplo, a corto plazo, nuevamente a una nueva hospitalización por descompensación. Y eso es un círculo vicioso en este grupo de pacientes. Otra causa de riesgo aumentado de los pacientes es que hay definitivamente un menor uso de tratamiento con evidencia en estos pacientes. Digamos que esto fue un estudio que comparó el uso de betabloqueadores y de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en este grupo de pacientes. Lo que está en barra negra representa a aquellos pacientes que recibieron tanto beta-bloqueadores como inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y lo que está en barra verde representa a los que no recibieron ningún tipo de terapia, lo que está en barra roja, los que recibieron solamente inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y en barra azul, beta-bloqueadores. Entonces, esta es la barra de edad. Miren que a medida que avanza la edad, definitivamente
va disminuyendo el ofrecimiento o el cumplimiento de la terapia dirigida por guía. O sea, esos pacientes recibieron menos la terapia combinada de betabloqueadores con inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona comparativamente con aquellos pacientes más jóvenes. ¿Y esto en qué repercute? Que definitivamente aquellos pacientes que recibieron la terapia dirigida por guías tienen un mejor pronóstico, tanto en este grupo de edad entre 65 y 79 años, como en aquellos pacientes mayores iguales a 80 años. Y aquellos pacientes que recibieron solamente uno de los dos grupos de medicamentos, pues tenían una menor sobrevida, pero definitivamente los que tenían peor sobrevida eran aquellos pacientes que tenían, que no recibieron ninguna de las dos terapias dirigidas, recomendadas por la guía. Y obviamente recordemos que el mayor grupo que no recibió terapia dirigida por guías fueron los pacientes mayores de 75, mayores de 80 y mayores de 85 años. Entonces, eso también repercute en el riesgo de nuestros pacientes. Con respecto al tratamiento de insuficiencia cardíaca, los objetivos del tratamiento sabemos que es reducir la mortalidad, disminución de la muerte súbita y la progresión de la insuficiencia cardíaca, pero en este grupo de pacientes adultos mayores, tal vez este punto de reducir la mortalidad pasa a un segundo plano y lo que más tenemos que enfocarnos es mejorar la clase funcional, reducir las hospitalizaciones y sobre todo mejorar la calidad de vida. Estos digamos que son los objetivos principales en estos adultos mayores, más que reducir la mortalidad, porque generalmente estos pacientes han superado ya la expectativa de vida. Y entonces el manejo multidisciplinario es fundamental en ese grupo de pacientes, garantizando el abordaje holístico y esto va a llevar a mejores resultados de nuestros pacientes. Recordemos que en esos pacientes, sobre todo, sí que aplica el beneficio de las clínicas o unidades de insuficiencia cardíaca que hace rato han demostrado beneficios, son recomendación 1A en todas las guías y que han demostrado reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad. Y en este grupo de pacientes tiene un gran beneficio para el manejo multidisciplinario. Otros puntos a tener en cuenta en estos pacientes adultos mayores es la parte mental y la parte emocional, su salud mental. Hay que evaluar la parte cognitiva, ya sea con un mini mental, por ejemplo. Hay que hacer un screening para depresión con la escala de Yesabas, valorar la función física, es decir, valorar las comorbilidades de estos pacientes, valorar el riesgo de caídas y, como les mostraba, hacer un screening para fragilidad con cualquiera de las escalas que les mencioné. Hay que ver el contexto social del paciente, cuáles son el soporte familiar, el soporte social, el soporte de los cuidadores, valorar la parte de su seguridad social, en tal caso, como la parte económica que pueda pagar tratamientos, situación médica. Es muy importante valorar la parte del estado de la insuficiencia cardíaca, la etiología, el tratamiento farmacológico, sobre todo la parte, mirar la parte, evitar la polifarmacia en ese grupo de pacientes y valorar la parte de comorbilidades. Entonces, estas consideraciones especiales son fundamentales. Entonces, estos pacientes realmente por las múltiples comorbilidades tienden a tener polifarmacia, pero entonces hay que tener en cuenta esto y tener en cuenta las interacciones con los medicamentos que van a llevar a un mayor aumento de los efectos adversos y probablemente a un menor ofrecimiento de tratamiento ideal para estos pacientes. Sin valorar la fragilidad, hago énfasis en esa, la parte cognitiva, la parte de comorbilidades y la parte también nutricional es fundamental en valorarla en estos adultos mayores. Hacer una evaluación geriátrica integral es lo adecuado, apoyarse del grupo de médicos geriatras que nos ayuden entonces a conocer la situación funcional del adulto mayor y a valorar mejor el pronóstico de estos pacientes y a ver qué tanta repercusión funcional tiene la enfermedad y hasta dónde podemos llevar o hasta dónde podemos ofrecer tratamientos a estos pacientes. Un punto clave es que la población geriátrica está infrarrepresentada en todos los estudios y eso, entonces digamos que mucho el tratamiento que se recomienda es haciendo inferencias de resultados de pacientes más jóvenes, pero definitivamente el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, tanto en pacientes adultos mayores como en pacientes más jóvenes, es similar, es el mismo tratamiento que se ha dirigido por guías, tanto en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fración de eyección reducida, levemente reducida y preservada. Digamos que el mensaje es que estos pacientes deberían darle la misma oportunidad y recibir el tratamiento recomendado por guías que también se utilizan en pacientes más jóvenes. Algunas consideraciones especiales con respecto a los IECA y a los ARA2. La eficacia y la tolerabilidad es similar que a los pacientes jóvenes, en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con un mayor riesgo de efectos adversos. Es controversial su uso en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y definitivamente, como hacemos, no se puede combinar IECAS con ARA2. Con respecto a los ARNI, sacubitril valsartán, la eficacia y la tolerabilidad es buena en pacientes jóvenes con fracción de eyección reducida. Tiene un riesgo incrementado de hipotensión, de ahí que la titulación puede ser un poco más lenta en ese grupo de pacientes. Y hay datos, pues, como sabemos, menos significativos en los pacientes con fracción de eyección preservada.
Con respecto a los antialdosterónicos, hay un beneficio establecido en los pacientes ancianos con fracción de eyección reducida, pero sabemos que hay que tener precaución porque puede incrementar, deteriorar la función renal y aumentar el nivel de potasio. La finisterona aparece ahí como un medicamento que puede ser de lesión en este grupo de pacientes en levemente reducida y en preservada, sobre todo en aquellos pacientes que tienen compromiso de la función renal e hipercalemia. Con respecto a los beta-bloqueadores, su eficacia y su tolerabilidad es buena en pacientes ancianos en comparación con los pacientes más jóvenes en el grupo de fracción de eyección reducida, sobre todo con bisoprolol, donde se ha encontrado mejor tolerancia en este grupo de pacientes. Y como ya sabemos, y como el nuevo metaanálisis que ha salido, definitivamente no tienen un papel en los pacientes con fracción de eyección preservada. Con respecto a los ISGLT2, la eficacia y la tolerabilidad es similar en los pacientes jóvenes. Generalmente con los ISGLT2 siempre hay un temor por aquello de las infecciones en área genital y eso, pero definitivamente los pacientes, y con aquellos de la deshidratación y eso, pero digamos que los pacientes ancianos, eso sí hay algunos estudios en subgrupos, se ha visto que estos pacientes se benefician igual que los pacientes jóvenes y que son también tolerados este grupo de medicamentos, dapaglifosina, empaglifosina, en pacientes adultos mayores como los pacientes jóvenes. Inclusive hay estudios que demuestran que los pacientes frágiles son los que más se benefician del uso de SGLT2 y SGLT2 que aquellos pacientes que no eran tan frágiles. Y un punto importante, la rehabilitación cardíaca, siempre hemos considerado, siempre como olvidado, la cenicienta del tratamiento de insuficiencia cardíaca, la hemos considerado ya últimamente como el quinto pilar en el tratamiento, sobre todo en los pacientes con fracción de eyección reducida, pero en los pacientes ancianos o adultos mayores sí que juega un papel importante. La rehabilitación cardíaca es que es utilizada solamente entre un 5 y un 50% de los pacientes que requieren rehabilitación son remitidos a estos centros y sabemos que mejoran la calidad de vida y reducen hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y en los pacientes adultos mayores esto es mucho más marcado. De aquí que el mensaje es que siempre adicionemos rehabilitación cardíaca en los pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente en los adultos mayores. No olvide la parte de los cuidados paliativos. Son pacientes que probablemente el paciente ya llega a un punto en que no tiene retorno y probablemente lo que vamos aquí a mejorar es acompañar a un buen morir, a que el paciente no tenga sufrimiento, que no tenga sensación de angustia, de ahogo. Esto tiene que ser una planificación anticipada con la familia, con el paciente, apoyarnos en cuidados paliativos. En algunos pacientes habrá que desescalar y suspender tratamiento farmacológico, inclusive de común acuerdo desconectar los dispositivos como cardiofibriladores, por ejemplo, para que el paciente pues, tenga un buen proceso de morir. Entonces, cuidados paliativos son también fundamentales en este grupo de pacientes y recordemos que tenemos que instalarlos desde el mismo momento del diagnóstico para ayudar a aliviar y paliar los síntomas en este grupo de pacientes. Como conclusiones, los pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca es su grupo más prevalente de insuficiencia cardíaca. Los pacientes deben ser manejados por un enfoque de equipo multidisciplinario, un manejo holístico, como les mencioné, idealmente en clínicas de insuficiencia cardíaca. La evidencia científica que avala el tratamiento recomendado por las guías de práctica clínica en los adultos mayores sigue siendo muy escasa porque esta población está subrepresentada en los diferentes experimentos clínicos, pero de todas maneras, el tratamiento apoyado en esta medicina basada en la evidencia para insuficiencia cardíaca debe considerarse independientemente de la edad, a no ser que esté contraindicado. En estos grupos de pacientes se recomienda de pronto iniciar dosis más bajas en este grupo de pacientes para evitar de pronto la hipotensión arterial y con una titulación más lenta, siempre hacer una evaluación clínica y de laboratorio frecuente, sobre todo de función renal y de niveles de potasio, mientras se va titulando los medicamentos. Y idealmente se debe aumentar la representación de la población de los ancianos en los experimentos clínicos en pacientes con insuficiencia cardíaca para tener una evidencia más adecuada. Lo más importante, de todas maneras, en este grupo de pacientes es el trabajo en equipo. Son pacientes que son con múltiples comorbilidades que tenemos que apoyarnos en geriatría, medicina interna. Obviamente, el grupo de enfermería es fundamental en ese manejo de pacientes, la parte de nutrición, psicología, psiquiatría, nefrología, etcétera. Entonces, lo importante es un trabajo en equipo para que este paciente pueda ser bien manejado, tengamos mejores resultados. Eso es el mensaje que quería transmitirle. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por tu excelente revisión. Vamos a continuar en honor al tiempo con la última exposición. Mencionarle a los asistentes que si tienen preguntas las pueden ir anotando en el chat. Vamos a tener posteriormente un par de minutos para responderlas junto con nuestros panelistas, así que los invitamos a que vayan escribiendo por el chat las preguntas que puedan tener para nuestros expositores. Y vamos a continuar con la doctora Ana Vergés. La doctora Vergés es cardióloga con certificación en insuficiencia cardíaca y cardioobstetricia. Es past president del Consejo de Falla Cardíaca de Sudocardio y miembro consejero de CIFACA. Y la doctora Vergés nos va a hablar sobre otra comorbilidad prevalente en nuestros pacientes que tiene que ver con la ferropenia en
el paciente con insuficiencia cardíaca. Adelante, doctora Vergés. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, y se ve en modo presentación, ¿cierto? Así es. Bien, pues muchísimas gracias por la invitación a este webinar conjunto CIFACA Sodocardio. Para mí un placer compartir con ustedes y vamos a hablar de ferropenia en el paciente con insuficiencia cardíaca. Ya sabemos que la insuficiencia cardíaca abarca del 1 al 2%, dependiendo de las poblaciones. Es una patología relativamente frecuente y que se encuentra acompañada de comorbilidades, incluso con ferropenia, en aproximadamente 50% de los casos. Es decir, que la mitad de nuestros pacientes van a tener déficit de hierro o ferropenia. La anemia es otro punto aparte. No podemos confundir anemia con ferropenia, pues podemos tener anemia con o sin déficit de hierro e igual podemos tener déficit de hierro con o sin anemia. Entonces es importante hacer esa separación para no dejar de testear los pacientes porque no tengan anemia. Muchas veces el déficit de hierro precede a lo que es la anemia, por lo que las guías recomiendan mediciones de la ferrocinética o del perfil férrico en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es una de las del top 10, o sea, de las 10 comorbilidades más frecuentes o prevalentes en los pacientes con insuficiencia cardíaca y pues su consecuencia es sumamente importante, pues disminuye calidad de vida, disminuye pronóstico y aumenta lo que es las hospitalizaciones en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Para hablar un poquito de prevalencia, esta gráfica nos presenta lo que es el déficit de hierro con o sin anemia y déficit de hierro absoluto y relativo. Sobre todo tenemos un déficit de hierro más marcado en los pacientes que llegan agudamente o descompensados a las emergencias, o a los pacientes con falla aguda. Y esto es relevante, pues también la ferropenia, al empeorar los síntomas, al empeorar lo que es la calidad de vida y el pronóstico, pues también aumentan las hospitalizaciones y aquí vemos muchos pacientes agudos hospitalizados con déficit de hierro. Para hablar de déficit de hierro, tendremos que testear una ferritina sérica menor de 100 o entre 100 y 299, pero con una saturación, un TSAT o una saturación de transferrina menor a 20%. Hay varios esquemas de cómo definir ferropenia, pero este es de los más aceptados y de hecho, dentro de los diferentes cortes que se ha hecho, la saturación, el TSAT menor de 20% fue uno de los que más se asoció a mal pronóstico. O sea que para definir ferropenia, este fue uno de los que mejor nos acompañó. Esto fue un registro, el registro de falla cardíaca, donde podemos ver la prevalencia de lo que es el déficit de hierro según los diferentes criterios. Los criterios de las guías, lo que le acabo de mencionar, un 49%, sobre todo aumentando en lo que es los pacientes con falla cardíaca con FEBI preservada. Y igual entonces los criterios del Ironman, o sea, los criterios para definir según el Ironman Trial, que dieron aproximadamente en este registro, que fue de 20.673 pacientes, un 53%, y sobre todo vemos que en la falla cardíaca con FEBI preservada hubo una mayor prevalencia. Si vemos solamente la saturación sola, un 36%, y si vemos solamente la ferritina, un 37%. O sea que debemos unir ferritina y TSAT para tener una valoración más precisa y no se nos escapa en pacientes. Las consecuencias fisiopatológicas de la deficiencia de hierro son multifactoriales. Por un lado, por la vía hematopoyética van a hacer trastornos en lo que es la eritropoyesis, anemia con déficit de hierro y los efectos fisiopatológicos que tienen tanto a nivel cognitivo, a nivel muscular, como a nivel de lo que es todo nuestro sistema. Dentro de lo que es la vía no hematopoyética, vamos a tener que va a aumentar la disfunción mitocondrial, va a disminuir o alterar las vías energéticas que tenemos en nuestras células, disminuye lo que es la mioglobina, el contenido de mioglobina, vamos a tener todo lo que es un desbalance en lo que son las especies de oxígeno reactivos, va a interferir en lo que es la replicación del DNA
va a aumentar también lo que es las anormalidades en la respuesta inmune, por lo que este paciente va a estar inmunocomprometido y va a aumentar lo que son las anormalidades en lo que es el mecanismo neurohormonal. Entonces, para definir ferropenia, déficit de hierro en el paciente con falla, el consenso latinoamericano propuesto por CIFACA eh, nos dice que en estos pacientes que tienen clase funcional NIHA 2 a 4, una buena historia clínica, buscar parámetros de metabolismo del hierro, y si tenemos una saturación de la transferrina menor de 20%, con una ferritina mayor de 800, pues realmente no tenemos déficit de hierro. Ahora, si está dentro de lo que es 300 a 800 la ferritina con un TISAT menor de 20, entonces hay que buscar lo que es el receptor soluble de la transferrina, que si se encuentra elevado, pues ahí sí hablamos de lo que es déficit de hierro. Y si la ferritina está a menos de 300 con un TISAT menos de 20, pues tenemos ya nuestra definición de déficit de hierro. Independientemente de que la saturación de transferrina esté por encima de 20, si tenemos ferritina menor de 100 acompañándola, pues también tenemos un déficit de hierro presente. Y en ese sentido, ya que diagnosticamos nuestro paciente, ¿cómo vamos a hacer la suplementación? ¿Vamos a hacer la represión de hierro vía endovenosa o vía oral? Sabemos que dependiendo de cada región tenemos limitaciones o características diferentes para cada país. ¿Qué pasa? Ellos dicen, o este paper dice, que el racional para usar hierro endovenoso es que es más rápido la represión, mientras que vía oral es más económico, está más asequible y es menos tóxico. Pero, ¿qué pasa? El hierro bioral no mejoró lo que fueron los outcomes cardiovasculares, que estos, el hierro endovenoso sí los hizo. Claro que se ven riesgos como son la toxicidad sistémica, que se ha visto poco, la hipofosfatemia, disfunción endotelial, las infecciones, aunque las infecciones se han hecho estudios y realmente, aunque se ha visto un aumento, no es significativo como para no administrarlo por esto. Claro, si el paciente está en un proceso séptico, pues entonces ya ahí se tomaría riesgo, beneficio, es lo que dicen los papers. Entonces, esto para ilustrar la diferencia entre hierro endovenoso y hierro bioral. Aquí algunos de los consensos revisados, el de CIFACA, como ven a la izquierda, el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, el Centroamericano y del Caribe para manejo de insuficiencia cardíaca, el colombiano, el brasileño, las guías brasileñas y el documento de posicionamiento de falla cardíaca de México, pues nos dicen que la terapia con hierro endovenoso mejora los síntomas, mejora la capacidad funcional y calidad de vida y reduce las hospitalizaciones. Por eso debemos de reponerlo. Aunque existe un subdiagnóstico, pues muchas veces no nos adherimos a lo que es la pesquisa del déficit de hierro en estos pacientes y esto va a aumentar las hospitalizaciones y va a aumentar incluso la mortalidad en estos pacientes. Así de importante es medir el hierro. Pasa, este trial es el Iron Out, que fue con hierro vía oral, con hierro polisacárido, no mejoró la capacidad de ejercicio en los pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, más déficit de hierro. Fíjense cómo eh, se quedó casi igual que con placebo. En rojo la administración oral y en azul lo que fue el placebo. Sin embargo, aquí les presento el FAIR-HF Trial, que fue con carboximaltosa férrica y se ve cómo mejoró lo que es la clase funcional, lo que fue el Global Assessment del paciente, o sea, cómo el paciente se percibe y se percibe 50% versus 27% mucho mejor luego de la administración del hierro. Esto se midió a las 4, a las 12 y a las 24 semanas. También mejoró, fíjense la línea roja abajo, la caminata de 6 minutos, mejoró la calidad de vida medida por el cuestionario de Kansas y también mejoró lo que es calidad de vida también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se hizo un metaanálisis con algunos estudios. Aquí vamos a tener lo que es el FAIR-HF, el CONFIRM, el AFFIRM y el Ironman, y se evidenció cómo todos van en beneficio de lo que es la reposición o la represión de hierro en el paciente con déficit de hierro.
Seguimos con cómo utilizar nuestro hierro. Pues existen dos, este es de Cifaca y nos propone dos esquemas de tratamiento, uno con carboximaltosa férrica, según el estudio HF con 200 miligramos semanales en monodosis para corregir el déficit calculado según la fórmula de Gansoni, que la pueden ver ahí abajo. Y también está, según el estudio Confirm HF y el EFFECT, la carboximaltosa férrica 500 a 1000 miligramos semanales en una única dosis para corregir déficit de hierro y hacer controles entre 1 a 3 meses para valorar si ya se corrigió el déficit. Entonces, estos son los dos esquemas propuestos para poder manejar hierro. Hay que saber que el hierro, el déficit de hierro con o sin anemia es una comorbilidad frecuente que debemos diagnosticar tempranamente a fin de ofrecer un manejo integral en el paciente con IC. Muchas veces, miren qué pasa. Tenemos este paciente y ya lo tenemos con terapia médica óptima, pero el paciente continúa sintomático, continúa con disnea de esfuerzo, continúa con fatiga. Y básicamente cuando reponemos el hierro, cuando vemos la presencia de déficit de hierro y lo corregimos, el paciente mejora. En mi experiencia personal, los pacientes me dicen, doctora, esto ha sido un cambio del cielo a la tierra. No sé si cuál sería la experiencia en los demás países o los demás colegas, pero es así. Esto va a mejorar la calidad de vida, va a mejorar los síntomas, el pronóstico y va a reducir las hospitalizaciones, que es uno de los objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. No olvidemos que puede existir déficit de hierro aún sin anemia, así que todo paciente con insuficiencia cardíaca debe hacérsele una ferrocinética para diagnosticar déficit de hierro y tratarlo. Lo más importante, y esto es un algoritmo que yo siempre digo o siempre uso, el diagnóstico oportuno en este caso de las comorbilidades y más específicamente del déficit de hierro, que es la parte que estamos abordando, el tratamiento óptimo, no solamente pensar en los cuatro fantásticos o en los medicamentos que han demostrado reducir la mortalidad en el manejo de falla cardíaca, sino también otras comorbilidades. Mira, Alex habló de la rehabilitación cardíaca, que es súper importante, y también el manejo no farmacológico dentro de lo que es el manejo integral. El manejo multidisciplinario, que lo hemos ido abordando a lo largo de las conferencias, referir a tiempo a una unidad de insuficiencia cardíaca o a un cuidado de mayor nivel y evitar la inercia terapéutica. Muchas veces caemos en inercia terapéutica y la verdad es que ese es uno de los males que tenemos que paliar. Es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Súper, Ana. La verdad es que creo que el común denominador de todas estas conferencias ha sido que el paciente con insuficiencia cardíaca requiere de un abordaje multidisciplinario y la verdad de optimizar todas estas nuevas herramientas que tenemos en los pacientes con falla cardíaca, que hace unos años no podíamos darnos ese lujo de tener todas estas drogas y la rehabilitación cardíaca. Pero ahora hay que darle paso a nuestros panelistas, el doctor Edison Félix, que ya lo estoy viendo ahí en pantalla, y el doctor Edgar Cadena de la República Dominicana, quienes estarán como panelistas en esta sección, panel de discusión, junto a los presentadores. Edison, dejo esto en tus manos. A Sí, Edgar no lo veo por ahí, creo. Aquí sí, está Edgar. está conectado. Súper. Muy buenas noches, muchas gracias, doctora. Excelentes conferencias todos y un honor para mí estar con ustedes aquí en el día de hoy. Me llama mucho la atención los temas tratados en el día de hoy, porque son los pacientes que nosotros vemos todos los días. Pacientes que realmente siempre he tenido la idea de que la insuficiencia cardíaca nunca viene sola. Y estos pacientes deben de ser abordados no desde el punto de vista cardiocéntrico, sino como un paciente vulnerable que tiene múltiples comorbilidades, las cuales pueden a su vez empeorarse o a su vez pueden también empeorar la misma mortalidad y cómo esos pacientes podemos beneficiarlo a largo plazo. Entonces, una de las cosas más interesantes que siempre vemos son los pacientes con insuficiencia renal. Los pacientes con insuficiencia renal crónica o deterioro de enfermedad renal, como muy bien explicó el doctor Fairman, son pacientes que solamente por el hecho de tener ya insuficiencia renal tienen un peor pronóstico que puede duplicar o hasta triplicar su riesgo de mortalidad y disminuir su expectativa de vida a largo plazo. Pero hay algo muy importante
importante, doctor Fermer, que me gustaría ver si usted pudiera comentarnos un poquito dentro de su experiencia, que es esos pacientes que ya están, como muy bien usted explicó, se habló excelentemente de que la mayoría de estudios es hasta pacientes que tienen un estadio 3B, que generalmente tienen una tasa de filtrado glomerular mayor de 30, pero los pacientes que ya están en diálisis, que ya están en enfermedad renal terminal, que ya están sea en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, ¿qué podemos hacer con esos pacientes? Yo, desde cierto punto de vista y con una indicación off-label, yo tengo unos cuantos de ellos que, por ejemplo, lo tengo en sacubitril valsartán, vigilándole de cerca el potasio con el nefrólogo, así como también consultando con nefrología, pero ¿qué nos dicen los estudios? Porque realmente no hay ni estudios ni indicaciones en las guías de qué hacer con esos pacientes. Excelente pregunta, Edison. Es uno de los agujeros negros dentro de la insuficiencia cardíaca. En realidad, lo primero me preocupa más el paciente que está en el estadio 4 que el paciente que ya está en diálisis, porque en cierto modo el paciente que ya está en diálisis tiene una mayor protección. Tenemos mucha ignorancia en este tipo de pacientes. Los mecanismos fisiopatológicos empiezan a excederse de lo que nosotros conocemos de la insuficiencia cardíaca. Son pacientes donde la enfermedad renal genera complicaciones cardíacas que habitualmente no estamos acostumbrados a manejar, desde un corazón mucho más rígido, desarrollo de fibrosis, desarrollo de compromiso pericárdico, con lo cual es muchísimo más complejo. A priori, uno no tiene por qué no pensar que el beneficio va a estar presente también. La realidad es que la evidencia que tenemos es anecdótica. Son pequeños grupos de pacientes en estudios aislados unos de otros. Algún grupo de cardiólogos y nefrólogos que evaluaron la tolerabilidad de alguna medicación en este grupo de pacientes. En general se toleran, hay que tener precaución con todos los riesgos porque, digamos, el paciente, incluso el paciente en diálisis, se muere del corazón y la muerte súbita es un problema enorme en el paciente que dializa y la hipercalemia es una de las principales causas de muerte en el paciente que dializa y la muerte súbita se produce con más frecuencia el día lunes porque es durante el fin de semana que el paciente no dializó. Entonces el lunes está más hipercalémico. Entonces, todos los tratamientos que son muy beneficiosos, que pueden aumentar el potasio, nos obligan a que tengamos un control muchísimo más cercano. Mi conclusión es, intentemos dárselo, trabajemos codo a codo junto con el nefrólogo y estemos mucho más expectantes, no sobre el efecto beneficioso, sino sobre la tolerancia que pueden tener sobre estos tratamientos. Y a veces uno va ajustando el tratamiento dependiendo de si hoy dializa o no dializa, como para evitar que se hipotense demasiado o como para evitar que se ponga hipercalémico. Se puede usar, es un manejo mucho más artesanal y donde la evidencia es mucho menor. Muy bien, excelente cadena. Bueno, buenas noches, gracias Edison, y el comité organizador, tremendo webinar. Y vemos con las presentaciones no se quedan al menos. De hecho, hay dos comorbilidades que son las que siempre han atacado la insuficiencia cardíaca y por años discutimos, que era la hipertensión y la diabetes. Ahora vienen muy de cerca dos comorbilidades que cada vez más van ganando más espacio de discusión. Uno es la obesidad en la insuficiencia cardíaca y el otro el paciente envejeciente, que es un reto casi igual, yo lo comparo como el paciente con disfunción renal crónica. Es un paciente que hay, como comentaba Alex, hay mucha inercia terapéutica, tenemos muchas comorbilidades que van junto al paciente envejeciente, hay mucha fragilidad en el paciente envejeciente y yo creo que es un grupo
que tenemos que seguir viendo, porque es verdad que la mayoría de los estudios siempre los cortes son cerca de 65 o 66 años, pero empecemos con ese adulto por encima de ahí. Yo quisiera preguntarle, Alex, su experiencia con los, vendría este caso, los tres fantásticos, porque ya sabemos que los beta bloqueantes en este caso estarían un poco más rezagados en la terapéutica. ¿Cuál sería su recomendación en un inicio en esos pacientes envejecientes, frágiles con insuficiencia cardíaca? Bueno, muchas gracias, Edgar, por la pregunta. Digamos que los beta siguen siendo parte de los cuatro fantásticos en el grupo de pacientes con fracción de eyección reducida y levemente reducida. Los últimos estudios lo que han salido ahorita es que probablemente en fracción de eyección preservada no hay un beneficio si en fracción de eyección mayor o igual al 50%, pero por debajo de esa fracción de eyección los beta siguen jugando un papel importante, sobre todo en los pacientes con fracción de eyección reducida, es decir, fracción de eyección menor o igual a 40%. La recomendación de estos, utilizar este grupo de farmacológicos en este grupo de pacientes, como ya les decía, tenemos que usar las mismas indicaciones que conocemos en las guías de práctica clínica. Es decir, tratar de titularlos, tratar de iniciar en el caso de reducidos, utilizar los cuatro grupos de medicamentos. Yo iniciaría en este grupo de pacientes y los ISGLT2 que no tienen tanto compromiso con respecto a la parte de hipotensión arterial, la parte de hipercalemia, por ejemplo. Asociaría también el ARNI a dosis bajas. Y iría titulando entonces el altenderosterónico y el beta bloqueador. Con respecto a los beta bloqueadores en reducida, pues lo que más recomiendan y que son mejor tolerados es el bisoprolol, que tiene menos efectos adversos en ese grupo de pacientes, pero digamos que iría titulando cada 2 semanas, pero haciendo énfasis sobre todo en un control de creatinina y de potasio, si ya estoy titulando el antialdosterónico y el ARNI o el IECA. Esto con el fin de, porque eso digamos sí tiene un mayor riesgo de presentar aumentos de creatinina y de potasio que los pacientes más jóvenes. Pero digamos que la idea es ofrecerle a ese grupo de pacientes lo mismo terapéutica, el mismo arsenal terapéutico que los pacientes jóvenes, simplemente que probablemente el proceso de titulación puede ser un poco más lento y con las dosis más bajas, como les decía, en el caso de su cauteriz valsartán, no iniciar 100 cada 12, sino probablemente iniciar 50 cada 12 y probablemente iniciar de entrada los ISGLT2 que han demostrado beneficio, incluso en los pacientes frágiles. Sí, muy bien, excelente, doctor. Gracias, Alex. De Sí, si acuerdo me contigo, permite, 100%. Gracias. sí, si me permite hacerle dos preguntitas, que ahora ya como que me vino un flash en la cabeza, doctor Rivera, si me permite. Una a usted y otra a la doctora Ana Vergés. La primera. Sabemos que los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada son los que más tienden a ser más envejecientes, más ancianos. Casi siempre los promedios de los estudios tenemos pacientes que pasan los 75 años de media. Ujú, Muchos de los estudios que se hicieron ahora con uso de GLP-1, inhibidores de GLP-1, en pacientes que eran obesos, como habías mencionado, Cadena, que la obesidad es algo que también tenemos que pensar en estos pacientes, ujú. se vio que hubo mejoría de síntomas y mejoría también de calidad de vida y ciertos otros marcadores. Pero el paciente o adulto mayor nos traduce un problema y es que esos pacientes ya de esa edad tan avanzada tienen mucha disminución de la masa muscular, que es un efecto secundario ya de esas drogas, y esto puede aumentar el riesgo de que esos pacientes desarrollen mayor fragilidad y que a su vez, pues entonces, mayor riesgo de fractura y otras complicaciones. ¿Qué usted pudiera decirnos con respecto a esto? Sí, digamos que ese es un reto en ese grupo de pacientes, porque digamos que el fenotipo más común en los pacientes ancianos es el fenotipo preservado, sobre todo en mujeres, que generalmente son Ujú. ventrículos pequeños, hipertróficos, con una mejor función sistólica que los pacientes más jóvenes. Y el reto está con respecto a los GLP-1. Entonces, sabemos que ese grupo de pacientes probablemente tiene que ir acompañado de un soporte de un grupo de nutrición que colabore en esa parte. A esos pacientes hay que insistirle mucho en la parte de rehabilitación cardíaca y la parte no solamente de ejercicio aeróbico, sino la parte de ejercicio de resistencia
con el fin de mantener la masa muscular, porque sabemos que con el ejercicio aeróbico pues mejora su capacidad funcional, mejora la tolerancia al ejercicio, pero tienden a perder un poco más de peso, mientras que con el ejercicio de resistencia, sobre todo en ese grupo de pacientes, probablemente vamos a poder mantener mejor la masa muscular. Entonces yo pensaría que en ese grupo de pacientes tenemos que iniciarlos con precaución, pero se puede iniciar sobre todo en adultos ya por encima de los 70 años, pero ir de la mano de un manejo nutricional adecuado, acompañado de una valoración por nutrición y promover el ejercicio de resistencia en el grupo de pacientes para tratar de mantener la masa muscular y estar muy pendiente, obviamente, de la pérdida de peso si se vuelve algo muy significativo en ese grupo de pacientes. Totalmente de acuerdo. Excelente. Ujú, Entonces, doctora Berger, la última preguntita. ujú. Eh, Mejorar los valores de hierro, en este caso, estos déficits con la ferritina y esa ferropenia, hemos visto todos cómo mejoran bastante la calidad de vida de estos pacientes, pero ¿qué nos dice la evidencia sobre si mejora o no mejora mortalidad? Eh, ¿Qué pudiéramos decir al respecto? Bien. En ese sentido, la verdad es que los estudios no nos hablan de reducción de mortalidad per se, pero sí de disminución importante en lo que son las hospitalizaciones y en lo que es mejorar la calidad de vida del paciente, por lo que hablar de disminución de mortalidad quizás es un poquito ostentoso, pero a la larga, si reducimos, si partimos desde el hecho de que cada vez que el paciente se hospitaliza, pues está un paso más cerca de la muerte o que aumenta su mortalidad por cada hospitalización, aumenta un 10% la mortalidad en este paciente, pues si partimos desde ahí, como efecto, vamos a decir, indirecto, vamos a reducir ciertamente o a alargar un poquito el tiempo que va a durar este paciente para llegar a lo que es este punto final. Esa es mi condición. Y quería mencionar, cuando hablaban de lo que son las demás comorbilidades, que el paciente, en cuanto a las terapias, debemos de ser muy cuidadosos con hacer inercia terapéutica porque el paciente es frágil, porque el paciente es renal, porque de hecho quienes más se benefician de la terapia de insuficiencia cardíaca son los que están en peor estado. Inicialmente eran los que tenían menos FEBI, después eran los que estaban más comprometidos a nivel renal, etcétera. Entonces, no debemos de asustarnos, sino ir con cuidado y trabajar en un equipo multidisciplinario. Muy bien. Adel. Bueno, muy bien. Esa respuesta de la doctora Berger es contundente con relación al tema anterior de Alex. A mí, el tema de quizá la cardiogeriatría y la obesidad es un reto que tenemos duro por delante, pero eso es que el cambio de metabolismo en el paciente obeso, los requerimientos energéticos, a veces estamos conformes con que está perdiendo peso, pero lo que está perdiendo es masa muscular. El aumento de la resistencia al ejercicio y tratar de medir el índice de cintura sería mejor, y la prueba del hand grip para ver que no hay disminución de la masa muscular. Obviamente siempre hay que estar un multidisciplinario, es un arte, como si estuviéramos cocinando. Yo creo que por mi parte no tenemos más preguntas, había mucho más, creo que daremos paso a las coordinadoras del evento y por mi parte creo que hablo por eso también, le doy muchas gracias. Ok, antes de terminar, me voy a dar un lujo. Si tuvieran que mencionar en una frase lo más importante de cada una de las exposiciones, ¿qué dirían? Partamos por el doctor Ferman. Está silenciado, doctor Ferman. Ahí estoy, Ahí perdón. sí. Siendo coherente con lo que di de la charla, me parece que los mensajes más importantes son, primero, que es muy prevalente la enfermedad renal del paciente con insuficiencia cardíaca. Segundo, que es un doble problema porque es un problema la enfermedad renal, pero es doble problema porque limita el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que tenemos que tratar de evitar la inercia terapéutica amparándonos en la insuficiencia renal y que, como todos compartimos, el trabajo multidisciplinario, en este caso, junto con los nefrólogos, nos va a ayudar a manejar mejor los pacientes. Excelente. Alex. Bueno, yo
diría que recordemos que la insuficiencia cardíaca es más prevalente en los pacientes adultos mayores, es la población más prevalente con esta enfermedad, pero son los que están peores tratados, están subtratados Ujú. por temor, por inercia terapéutica, por baja representación en los estudios. Entonces tenemos que romper ese ciclo y a esos pacientes adultos mayores hay que ofrecerle los mismos arsenal terapéutico que las poblaciones más jóvenes, siempre teniendo precaución aparte de titulación y haciendo seguimiento clínico y paraclínico. Y aquí sí que en esta población es fundamental el manejo multidisciplinario, un abordaje holístico de la enfermedad, apoyándonos en los diferentes especialistas, grupos de enfermería y especialmente en la evaluación geriátrica es fundamental en ese grupo de pacientes. No olvidemos valorar la fragilidad. Muy bien. Ana, Bueno, con relación a mi charla, dos cositas pequeñitas. Primero, todo paciente con insuficiencia cardíaca, hacerle ferrocinética. Y segundo, en el caso de que encontremos anemia y o con o sin déficit de hierro, tratarla acorde a las guías. muy That's it. bien. En honor al tiempo, vamos a empezar a dar fin a este webinar. Damos las gracias a cada uno de los expositores, a los panelistas y a los asistentes y anunciarles que pronto estaremos en República Dominicana. El próximo año el Congreso CIFACA se Sí. realizará en República Dominicana del 1 al 4 de octubre, así que atentos a todos los interesados en insuficiencia cardíaca, que se viene un excelente congreso. Síganos en las redes sociales porque vienen más actividades, así que atentos a todos los webinars de CIFACA y también de SIAC. Muchas gracias a todos y buenas tardes, noches, dependiendo de dónde estén. Muchas Chao. gracias, que estén Bueno, muy bien. Gracias. adiós, chao, gracias.